invitamos al señor Thorsten Körner, el cual nos compartirá acerca de la implementación del concepto de mercados emergentes, recibiéndolo con un fuerte aplauso. Muchas gracias al Senati por invitarme a esta conferencia. Prefiero utilizar este micro, me mantiene más ágil, así como necesitamos estarlo todos. En realidad, a ver si algún día de estos nos reunimos no en un auditorio todos sentados, sino todos parados, todos interactuando, conversando. Creo que esa es una forma muy efectiva también de interconectarse, ¿no? Y eso es lo que nos lleva hoy a esta exposición, la interconexión de personas, la interconexión de las cosas. Antes de comenzar, algo sobre mí. Si bien es cierto, mi trasfondo automotriz todavía cala en mi currículum. Hace ya casi 4 años que formo parte de Bosch en la división Bosch Rexroth, más específicamente hablando ahora de la empresa Bosch Rexroth SAC, que es parte de la división industrial de Bosch. Bosch, como todos ustedes saben, es una multinacional, es una empresa que tiene casi 400.000 personas trabajando en sus diferentes localidades, y Bosch Rexroth es parte del sector industrial del grupo Bosch. Más o menos formamos el 10% de toda la empresa, con alrededor de 6.000 millones de dólares de ventas el año pasado, con alrededor de 300.000 personas. Lo interesante de nuestra empresa es que, al ser parte del sector industrial, somos los embajadores del concepto Industria 4.0. Es decir, dentro de Bosch somos aquella área, aquella empresa que representa refrigeradoras que automáticamente analizaban lo que había dentro y realizaban pedidos al supermercado, ¿no? No es algo nuevo, pero si eso falla, bueno, no hay mayor problema, nos quedaremos sin leche o tenemos que comprar al supermercado, ¿no? Pero si una industria interconectada falla, ahí sí tendremos un grave problema, ¿no? Así que tenemos diversos sectores hoy en día que ya están interconectados, como la salud, la movilidad, lo habíamos escuchado, ya la conducción autónoma es una realidad. También Bosch ahí ha participado de una forma muy activa. La domótica, la energía y finalmente pues lo que nos lleva hoy aquí a todos, que es el concepto Industria 4.0. Aquí una breve reseña en realidad, porque ya creo que todos lo saben. Industria 4.0 se llama 4.0 porque es prácticamente la cuarta revolución industrial, ¿no? Ahí es donde a partir del año 2013 más o menos, o sea, no es nada muy antiguo, tampoco es que se habla de la conectividad, del Internet de las cosas, de la interconexión de máquinas, etcétera, ¿no? Antes de esto teníamos las clásicas revoluciones industriales que siempre iban de la mano con un cambio en el hardware. Es decir, teníamos que comprar máquinas nuevas, máquinas que trabajaran de manera diferente, mientras que ahora es la primera revolución industrial en donde nosotros no tenemos que comprar máquinas. Ese es uno de los paradigmas que existen hoy en día. Cuando hablamos de Industria 4.0, la gente me dice, no, es que tenemos que comprar una planta nueva, necesitamos máquinas modernas, necesitamos robots. Todo el mundo piensa en robots. El robot existe desde el año 1969, o sea, es más viejo que yo, imagínense. Entonces, no es algo nuevo, no se necesita. Lo que se necesita es interconectar. E interconectar no es un paso tan grande en cuanto a hardware que hemos visto en el pasado, pero sí un paso importante para nosotros mismos, porque tenemos que cambiar el chip. Ya no es simplemente que nosotros adquirimos una máquina nueva para nuestro taller y sabemos perfectamente que un torno CNC tiene ventajas sobre un torno mecánico. No es esto. Hoy en día, la interconexión de las máquinas nos puede dar múltiples soluciones que nosotros a veces al inicio ni siquiera conocemos. He ahí el gran reto para nosotros todos en relación a este concepto industrial. Y de esto quisiera también hablarles un poco más adelante. ¿Qué es lo que espera la Industria 4.0 para todos ustedes, jefes de escuelas, docentes, todo el mundo aquí? Comencemos
con el concepto clásico, el famoso concepto de la fábrica inteligente. Así es como nace Industria 4.0, así es como, digamos, idealmente quisiéramos que se aplique. Tenemos como ingrediente principal una fábrica, X. Esta fábrica tiene algunos ingredientes, que son datos, que son importantísimos para poder trabajar con un concepto de interconectividad. Si no tenemos datos, no conectamos. Entonces, primer punto, datos. Segundo punto, puestos de trabajo que sean capaces de recibir y emitir datos, al igual que la producción misma. Los procesos en la producción deben ser capaces de alimentar con datos. ¿Y qué hacemos con estos datos? Antes probablemente estos datos los almacenábamos en un servidor central en la planta. De esto pues derivaba alguna estrategia, los gerentes veían pues algunas tablas de Excel, algunas estadísticas, y con esto podían tomar una conclusión y podían tomar decisiones para el futuro. Hoy en día, con el concepto de Industria 4.0 ya tenemos una interconexión y toda esta data está en la nube, ¿no? La nube, aquí no llueve mucho, pero no, por eso no tenemos nube, por si acaso. En la nube es donde nosotros vamos a almacenar estos datos, ¿no? La nube es el Internet, la nube es efímera, la nube son servidores mundiales que alimentan de datos al mundo. Y con esto, recién es donde tenemos fábricas inteligentes. Es decir, los datos que están en la nube los puedo utilizar para cualquier cosa, en cualquier momento, por cualquier persona. ¿No? Y ahí la diferencia. ¿No? Si quisiéramos de alguna manera resumirlo, este concepto sería que las tecnologías industriales existentes son combinadas de forma óptima y enriquecidas con tecnologías de la información. Vamos a un concepto más abstracto, un concepto que estuviera un poco más transferido a nuestros países, donde de repente no vamos a hablar de una fábrica entera, vamos a hablar de pequeñas áreas, vamos a hablar de procesos. Estos procesos más los datos interconectados en una nube nos dan un proceso inteligente. Esto ya, a mi punto de vista, sería el primer inicio para hablar de Industria 4.0. Y si quisiéramos definirlo, y me pongo en una posición un poco picante al respecto, yo diría, bueno, Industria 4.0 no significa necesariamente una producción automatizada ni robotizada. Es posible mejorar indicadores críticos. Ojo, eso es importantísimo. Tenemos que tener en claro qué es lo que queremos mejorar. A través de la recolección de datos, sí, siempre importantísimo los datos, y posterior modificación de las variables de producción en tiempo real a través de herramientas informáticas. Esa sería para mí una receta con la cual cualquiera, en todas partes del mundo, pudiera implementar un concepto de Industria 4.0, no necesariamente una fábrica, puede ser dentro de una planta, puede ser dentro de una escuela. Si nos vamos un poco más allá, quisiera presentarles un poco el concepto abstracto, ¿no? Donde si tomamos en cuenta que lo que se habla es la interconexión entre personas y máquinas, ¿no? Nosotros necesitamos por una parte personal capacitado, ¿no? Necesitamos personas que estén abiertas al cambio, personas que tengan experiencia en la industria, que conozcan de lo que se habla y sobre todo que tengan una visión hacia este concepto. Al otro lado tenemos máquinas, dispositivos que operan en el estándar de Industria 3.0, eso sería lo ideal. ¿Qué significa estándar 3.0? Significa que tenemos máquinas que son capaces de estar conectadas, es decir, torno CNC, fresadora CNC, un sistema automatizado, no lo sé, un robot, lo que fuera, ¿no? Pero nos falta un ingrediente, ¿no? Ya lo hemos conocido y lo que nos falta es
la informática. Sin esto no hay posibilidad de conexión. Entonces ahí lo que tenemos es el hardware y el software. Ojo, siempre mantenemos en este concepto al ser humano. No por ser avanzado este concepto, vamos a dejar de lado a las personas, porque finalmente las personas somos el principal ingrediente en este concepto industrial. Si hablamos nosotros del concepto de industria 4.0, muchos hablan de una revolución industrial, pero podemos preguntarnos, ¿esto es una revolución o es una evolución? O, más allá, ¿en qué sentido es una revolución y qué sentido es una evolución? Y hay un ejemplo muy interesante, bueno, no tanto un ejemplo, sino un concepto interesante, en donde hablamos que, por un lado, tenemos una evolución técnica. Al no tener este cambio de hardware, como les dije, o sea, no la necesidad de cambiar máquinas ni generar un rediseño de una planta, no podemos hablar de una revolución, porque no lo es una evolución técnica. Obviamente tenemos nuevos productos, tenemos nuevas máquinas, nuevos procesos, etcétera, pero no hay un producto, no hay un proceso que realmente se pueda definir como una revolución. Esto por parte, digamos, de la máquina. En donde sí tenemos una revolución es en las empresas. La forma en la que se produce el trabajo diario de los empleados, la forma en la que se vende, incluso, lo hemos escuchado, ¿no? El e-business, el comercio por internet, es algo que hoy en día está a flor de piel. Cada quien lo hace. En estos momentos yo podría estar con mi celular en una página de eBay encontrando un repuesto para uno de mis autos clásicos. Y es formidable. Hace 10 años imposible pensarlo. Hoy en día me llega por el correo una pieza para un Volvo del año 66 desde Suecia a menor precio de comprarlo aquí en la cachina de segunda mano. Así es. Esa es la ventaja. Es la revolución empresarial. Si no estamos acorde de esta revolución, perdieron. Así de simple. No hay oportunidades. Pero lo interesante es que aquí no hay una tecnología, no hay un producto, no hay una máquina. Es más, la utilización de la informática y la importancia de los seres humanos dentro de este proceso. Ahora, ligado al concepto 4.0, definitivamente vamos a necesitar ambos, ¿no? No podemos trabajar con una empresa moderna desde el punto de vista de estrategias y tenemos máquinas pues del año de la pera que no están interconectadas, ¿no? Pero a lo que voy es, tampoco es suficiente tener máquinas de última gama si es que las personas que trabajan con ellas no saben por qué ni para qué sirven estas máquinas. Ese es otro de los retos que tenemos hoy en día en general, cuando nosotros hablamos de mejoramiento en la tecnología. ¿No? Ponemos un equipo nuevo, pero si las personas que lo operan no lo conocen, de nada nos sirve. Van a utilizarlo de la misma forma en lo que lo hacían con los equipos antiguos y finalmente no les sacamos el provecho a la tecnología moderna. Así de simple. ¿Okay? Volviendo al tema de la industria en sí. Tenemos una planta y ¿qué es lo que nosotros queremos hoy en día? Queremos algo que no es nuevo, ¿no? Reducir costos. Reducir costos nos mantiene en competencia. Eliminar cuellos de botellas, obviamente. Queremos mejorar la productividad, queremos evitar las paradas, queremos minimizar fallas, minimizar el stock, tener un servicio más rápido y simple, mejorar la calidad del producto y tener también la posibilidad de trazarlo. No solamente mientras que se fabrica, hasta que se vende, sino llegar incluso hasta el fin de la vida útil y con ello poder sacar alguna conclusión de mejoras que se podrían implementar en el futuro con nuevas gamas de productos, ¿no? Eso es lo que nos ayuda y nos interesa, ¿no? Siempre hemos querido esto en la industria, no obstante hoy en día con el concepto de industria 4.0 cada vez estamos más cerca de lograrlo. Entonces, esto es la visión de un empresario, digamos, moderno que tiene una planta. No importa si es en el Perú, si es en la China, en Japón, en Australia,
en Marruecos o en Alemania. Todos queremos lo mismo. Entonces, lo que debemos hacer es utilizar las herramientas que nos da Industria 4.0 para lograrlo, o al menos acercarnos a estas metas. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que pasa con esos datos? Se habla mucho del Big Data, del Cloud Computing, etc. ¿Qué cosa es? Vamos a explicarlo de una manera muy simple, en realidad. Nosotros vemos a la mano derecha un diagrama donde está lo que tenemos. Tenemos una fábrica con una máquina y tenemos datos. Ahora, esos datos, ¿qué hacemos con ellos? Pues los llevamos a la nube. Ahí está. La nube, o cloud en inglés, es un ambiente virtual externo en el cual se puede acceder a la capacidad de almacenamiento de datos y procesamiento. ¿Ya? Muchas veces, empresas propias como Microsoft, como Bosch, tenemos nubes propias, donde todo lo relacionado a nuestras fábricas, a nuestros equipos, incluso a soluciones que nosotros ofrecemos, toda aquella data que se produce se puede almacenar en la nube. Obviamente esta nube se carga, ¿no es cierto?, con el tiempo. Entonces tenemos una cantidad inmensa de datos. A esto nosotros le denominamos Big Data. Son datos tan amplios que son muy variables, con velocidades muy grandes, que no se pueden analizar a través de una forma convencional de análisis. Es tanta la data que producimos que no nos damos abasto, ¿no? Es igual que como en el Perú tenemos tantas leyes pero nadie fiscaliza. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta data? Bueno, por una parte tenemos la posibilidad de puntualmente utilizar servicios en la nube, porque no solamente data, sino también servicios de análisis, que se le llama Cloud Computing, y tomamos lo que queremos y le damos un feedback, o sea, una retroalimentación muy rápida a nuestra máquina, ¿no? O sea, elevamos data a la nube, analizamos y volvemos con alguna orden para que la máquina, la fábrica, etcétera, pueda adecuarse a esta situación. No obstante, también hay otro método de análisis de datos, que es el famoso data mining. En el data mining ya damos un feedback un poco más lento, son procesos más largos, en donde nosotros muchas veces trabajamos también de forma estadística, o sea, no analizamos puntualmente cada data, sino los agrupamos, etc. Ahí es donde nosotros encontramos relaciones transversales y tendencias, más que datos específicos, que nos pueden servir también, ¿no? Pero cada fábrica tiene que entender o saber qué es lo que necesita para digamos, mejorar sus procesos, ¿no? Entonces, quisiera mostrarles rápidamente un ejemplo para lo que es Big Data. Por ejemplo, la fábrica Rolls-Royce no solamente fabrica vehículos de lujo, sino también turbinas para aviones. Y ahí tenemos un ejemplo claro de qué es lo que se hace con la Big Data. No de manera inmediata, pero sí de manera futura, ¿no? Tienen, por cada vuelo de un avión que tiene turbinas de la marca Rolls-Royce, se recaban 5 gigabytes de datos, ¿ya? Estos datos le permiten a Rolls-Royce generar una imagen del estado de la turbina. Estos resultados se utilizan para realizar mantenimientos predictivos. Ya no hablamos de correctivos ni preventivos, hablamos de predictivos, ¿ah? Porque sabemos, oye, esta turbina de aquí a probablemente unas, no sé, 100, 200 horas de vuelo, pues podría presentar una falla. ¿Qué le permite esto a Rolls-Royce? Ofrecer un servicio a precio fijo. Porque con tanta data que ha recolectado, con tanto análisis que ha hecho, ya sabe perfectamente qué es lo que va a suceder. Ya conoce de pies a cabeza sus turbinas. Sabe que cada 1000 horas podría suceder esto, entonces hay que hacerle este servicio. Y así sucesivamente. No todo es producción en el concepto Industria 4.0. También el tema de servicios se ve muy beneficiado, como en este ejemplo. Entonces,
salimos un poco del tema de la fábrica clásica con procesos industriales y tomamos como ejemplo también el servicio. Ahora, todos los que estamos aquí presentes somos empresas del sector industrial, somos empresas que ofrecemos soluciones dentro del concepto de Industria 4.0. No obstante, considero que es necesario mencionar que como Bosch tenemos una característica que podría diferenciarnos. Tenemos una aplicación dual de la tecnología, porque no solamente somos proveedores tecnológicos, sino también somos usuarios de la tecnología. Es decir, podemos desarrollar hardware, podemos desarrollar software, y esto lo vamos a aplicar, y lo estamos aplicando hoy en día, en cualquiera de nuestras más de 250 plantas de producción real en el mundo. Es decir, estamos constantemente en este círculo de desarrollar, probar. Y con esto considero que es bastante más simple de ir mejorando la tecnología. Y es más rápido también. Si tuviera que esperar a que un cliente mío utilice mis productos, no sé si la efectividad de esta prueba podría ser tan alta como si yo mismo lo pruebo en mis instalaciones. Y es en ese sentido que solamente como Rexroth, solamente como la parte industrial del grupo Bosch, tenemos una serie de soluciones, tanto de hardware como software, con las que podemos realizar proyectos exitosos de Industria 4.0, tanto internamente como también externamente, ¿no? Y aquí vemos nuestro globo terráqueo, algunas plantas modelo, por decirlo así, que fueron las primeras en implementarse con conceptos 4.0, obviamente en nuestras centrales en Alemania, tanto en Bosch como también en Rexroth, pero también podríamos pensar tranquilamente en una planta aquí en Lima, ¿no? Aquí en el Callao tenemos la fábrica de electrodomésticos Bosch, donde de paso también hay aprendices del Senati trabajando. Entonces, quién sabe, ¿no? De repente este año ya comencemos un proyecto de Industria 4.0 con ellos, ¿no? Y probamos prácticamente en carne propia las ventajas de este concepto. Pero como ejemplo, quiero presentarles la planta de Homburg. Homburg es una ciudad en Alemania. Esta es una planta de Rexroth, una planta donde se realiza, entre otras cosas, el montaje de componentes hidráulicos para aplicaciones móviles. Ahora, para quienes conozcan nuestra marca, saben que Rexroth, si bien es cierto, es líder en hidráulica, y como nuestra competencia también, no somos empresas que fabriquen en serie, tal como lo estamos acostumbrados en el mercado automotriz. Si Bosch produce una bujía, producirá, pues, no lo sé, 20, 30 millones de bujías. En nuestro caso, si nosotros fabricamos una válvula, de repente fabricaremos 100 o 200. Entonces nosotros en Rexroth no hablamos dentro de nuestra producción de series de producción, hablamos prácticamente de una producción individualizada. Entonces eso es normalmente lo que a nosotros nos mata, porque tú dices, oye, si te toca fabricar una válvula X y después te toca fabricar una válvula Y, estás frito porque tienes que cambiar los componentes, los procedimientos, etc. Algo que de repente nosotros en nuestro país también veamos a diario en algunas empresas. No obstante, eso no significa que dejemos de lado el concepto de Industria 4.0. Lo hemos implementado en esta línea de producción, que de paso es una línea de producción manual. Aquí nada de robots, nada de automatización, nada de fajas transportadoras. Es una línea de producción 100% manual. ¿Qué hemos hecho? Hemos dado trazabilidad a los productos. Les hemos colocado un chip en donde por radiofrecuencia se identifica, se puede leer data y se puede grabar data. Entonces, al final del ciclo, cada producto
sale con su chip, que es prácticamente la partida de nacimiento, donde se sabe absolutamente todo. Qué cosa es, para qué se ha hecho, para qué cliente, cuánto se ha demorado cada estación de trabajo, etc. Los puestos de trabajo son flexibles y autónomos. Es decir, el puesto de trabajo se adecua al trabajador y no al revés. Y tenemos en el área de abastecimiento de componentes un supermercado de piezas que nos permite tener un abastecimiento constante con las piezas que necesitamos. Resultados: reducción de stock, no tenemos tiempo de preparación, aumento en la producción. Y aquí está la línea de montaje, ¿no? Vemos que nuestro tiempo de preparación ha disminuido, o mejor dicho, se ha eliminado completamente. Si antes necesitábamos 450 segundos para cambiar de la producción de un tipo de producto hacia el otro, hoy en día ese cambio es exactamente cero. Es decir, a la línea ya no le interesa si vas a producir X, Y o Z. La línea se adecua a las necesidades del producto que tú vas a producir, ¿no? Todo esto a través de que hay datos que están en la nube donde se sabe qué es lo que se va a producir. El sistema de stock automático repone aquellos componentes que la persona que está trabajando requiere en ese preciso momento. El stock se redujo de 3 a 2 días y si ustedes ven ahí, el tiempo de producción casi no varió. No, pues porque seguimos teniendo un proceso manual, ¿no es cierto? Donde hay personas, pues no voy a meterles 220 voltios y hacer que trabajen más rápido. La velocidad de producción sigue siendo la misma. No significa que de repente en otro proceso de industria 4.0 sí tengamos una mejora en el tiempo de producción. Eso es muy variable, ¿ya? No siempre se trata de mejorar un proceso a través de hacerlo más rápido. La eficiencia se define de diferentes maneras, por favor ténganlo en claro. Debemos tener la mente muy abierta cuando analicemos un proceso. A veces una solución mínima genera efectos muy provechosos. Para que tengan una mejor idea, tengo aquí un video en donde mostramos cómo es que se realiza la producción. Tenemos algunas vistas de la línea, tenemos una pantalla en la cual prácticamente revisamos en tiempo real todo lo que está sucediendo en la línea. Ahí tenemos una visión general y lo que vemos son personas, nada de robots, como les dije. Cada persona pasa el producto de una estación a otra, se planifica pues la producción, se ve qué es lo que se tiene, qué problemas ha habido, etcétera, y comienza entonces la producción. Los sitios completamente flexibles, la persona se mueve libremente. Si antes teníamos instrucciones por papel, hoy en día los tenemos en una pantalla. Si la persona habla en chino, se hará en chino. Si se habla japonés, las instrucciones serán en japonés. Sabe exactamente qué cosa hacer, con qué herramienta. Los productos, los componentes, sabe dónde tomarlos. Hay luces indicadores que te dicen dónde es correcto, dónde no es correcto, para el producto que tú estás fabricando. El supermercado de piezas, como les dije, automáticamente va suministrando aquellos componentes que necesita, ¿no? Aquí está el colega de diagnóstico que puede también tomar datos de cada una de las estaciones de trabajo, ¿no? Saber qué tan efectivo ha sido. Cada persona tiene un transponder en donde la estación de trabajo se adecua a él y no al revés. Esa es la nueva tendencia. Vemos que realiza su proceso y nuevamente al final tenemos los resultados en tiempo real, ¿no? Aquí no solamente los operarios, sino también los gerentes de planta pueden discutir, pueden definir en tiempo real las mejoras que se podrían tener en esta línea, ¿no? Ya no es como antes, ya no tengo que esperar pues al final de un turno y saber pues qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal. Lo hacemos en tiempo real. Y esto en una planta de Rexroth. Ojo, esto no es una muestra, no es un modelo, es una línea de producción real, 100% real. Trabajan ahí en 3 turnos fabricando válvulas hidráulicas. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos aquí?
¿Qué opciones tenemos? ¿Qué debemos hacer para que podamos hacer inteligente una máquina? ¿Cómo entramos en el concepto del Internet de las cosas? Pues para esto, y es algo muy fresco, digámoslo así, se va a lanzar un paquete de Internet de las cosas recién aquí en abril, en la Feria Industrial de Hannover, que se llama IoT Gateway. IoT, Internet of Things, o sea, Internet de las cosas, Gateway, puente. Entonces, esto es nada más ni nada menos que la posibilidad de convertir un dispositivo, una máquina, lo que sea, en un objeto conectado. ¿Qué cosa es? Simple. Es un PLC de Rexroth y software. Se le pueden adicionar todavía entradas y salidas de acuerdo a la cantidad de sensores y actuadores que vaya a controlar. Pero desde el punto de vista del hardware es algo que ya se conoce, ya lo venimos fabricando, no es nada nuevo, ¿no? Vamos de la mano con el concepto. Aquí no es decir, oye, es que tengo este hardware, que tengo este procesador. No, trabajamos con lo que tenemos. El secreto está en el software. Y ya no es un software que nosotros conocíamos, que tenemos que ser un monstruo en la computación y saber programas de C++ o qué sé yo. Son aplicaciones, son aplicativos que se utilizan en una pantalla como una página web. Estamos pasando de la programación más a la parametrización, haciéndolo mucho más fácil al usuario poder trabajar con software moderno. Aquí un poco el concepto de este gateway, de izquierda a derecha. Nosotros tenemos dispositivos. Estos dispositivos van hacia una app. Aquí nosotros colectamos data, la llevamos al IoT Gateway, que es prácticamente nuestro cerebro. Ahí es donde llega la data. Dentro de este software del IoT Gateway tenemos las aplicaciones de procesamiento y finalmente los resultados. O sea, es como un ciclo de sensor, procesador, actuador. Solamente que en este caso nuestro procesador va a ser el IoT Gateway, que nos permite, como dije, llegar a un nivel más allá, llegar a interconectar las máquinas en el Internet. En el paquete del software, como lo había anunciado, tenemos aplicaciones, ya no son softwares de programación. Tenemos una aplicación que se llama Dashboard, que no es otra cosa que panel de control. Ahí nosotros podemos administrar, parametrizar, configurar el sistema. Tenemos la aplicación para los dispositivos, ¿no? Donde manejamos todo lo que es sensórica, actuadores, módulo de entrada y salida. Y finalmente tenemos la aplicación de procesamiento, es donde nosotros vamos a procesar las señales, las aplicaciones en la nube, etcétera. Todo ello de acuerdo al estándar OSGI, que es el Open Service Gateway Initiative, que es una especificación completamente abierta, en donde hay una compatibilidad máxima entre las aplicaciones. Aquí nosotros no queremos, como quien dice, ser exclusivos y decir, oye, si utilizas Rexroth tiene que ser con Rexroth. No, somos completamente abiertos a que se utilicen diferentes métodos de parametrización, de programación, ¿no? Entonces ahí tenemos, bueno, las tres aplicaciones, ¿no? Obviamente nosotros trabajamos también con OPC UA, o sea, arquitectura unificada, ¿no? Entonces podemos realizar la interconexión de los dispositivos de una forma muy simple también, ¿no? Podemos conectarnos pues a señales analógicas de voltaje y corriente, señales digitales, a través del OPC UA, al Open Core Interface, que es exclusivo de Rexroth, también a Siemens. No hay ningún problema
de comunicación, ¿no? O sea, este dispositivo también puede trabajar como un supervisor de un PLC ya existente en la máquina. No hay que realizar ninguna clase de modificación, eso es lo más importante. Y esto obviamente también nosotros lo aplicamos. Otra vez vamos a la planta de Homburg en Alemania, donde fabricamos componentes hidráulicos y estos componentes deben probarse, ¿no? Cada válvula, cada bomba se prueba en un banco de pruebas. Entonces, si nosotros queremos interconectarnos ahora, tampoco vamos a decir, oye, boten a la basura todos los bancos de prueba convencionales y vamos a comprar bancos nuevos. Pues Dios mío, estaríamos más quebrados que Venezuela, sin ánimos de ofender. No tenemos la plata para esto. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos el IoT Gateway, desarrollado por nosotros mismos, para interconectar nuestros bancos de pruebas y volverlos prácticamente parte del Internet de las cosas. Esto nos genera 25% de ahorro en los costos operativos, 20% de ahorro de energía, una eficiencia de máquina mayor en 5% y un retorno de inversión de año y medio. O sea, con eso creo que cualquier empresa puede trabajar tranquilamente. Es una inversión que vale la pena, ¿no? Así de simple. Este IoT Gateway, que yo les juro voy a hacer todo lo posible para que en abril pida uno y lo tengamos también aquí para que el Senati pueda realizar todas las pruebas al respecto. Me van a odiar los que venden máquinas modernas porque ya no van a necesitar comprar nuevas, pero bueno, en fin, para eso estamos. Este es un ejemplo clásico de cómo convertimos una máquina convencional en una máquina conectada en Internet. Ahora, habíamos dicho que no siempre sabemos qué cosa tomar como data, o sea, qué sensores aplico, qué data tomo, será temperatura, será humedad, será posición, vibración, etc. Hasta para eso, Bosch ha pensado en un pequeño dispositivo de este tamaño, que de paso el Senati tiene dos de ellos. Jorge, ¿dónde están? En tu escritorio, seguro. Ya, bueno. Senati, el año pasado lanzamos este sensor que se llama XDK. El Senati cuenta con dos de estos. Es un multisensor en realidad. Aquí podemos medir temperatura, humedad, posición, vibración, etc. ¿De qué se trata? Lo cargamos como un celular a través de un mini USB, le ponemos una tarjeta mini SD, lo dejamos ahí, donde queremos medir algún parámetro, lo podemos programar y vamos tomando data. Esto se puede conectar vía Bluetooth, se puede conectar vía Wi-Fi al Internet, así que puede ir alimentando la nube. Y en la nube nosotros podemos procesar la data. Podemos ver, oye, esta máquina está calentando y mira, justo cuando calienta es donde falla. Ah, perfecto. Entonces sabemos que en la máquina tal debemos conectar un sensor de temperatura en tal posición y si esta temperatura supera cierto límite, entonces vamos a generar una alarma. Ok, perfecto, ya cumpliste tu trabajo, ahora te vas a otra máquina donde tenemos un problema de vibración, donde las piezas salen mal cuando la máquina vibra. Vamos a analizar entonces cuál es la vibración, cuáles son las características de funcionamiento en ese momento. Listo. Ok, cumplimos, ya necesitamos un sensor de aceleración en tal punto en el carro de la máquina y tenemos que regular la velocidad de avance porque estamos yendo demasiado rápido, estamos generando una frecuencia de vibración en la máquina. Perfecto, cumplió su trabajo, vamos a dárselos a los estudiantes del Senati que están en un proyecto. Los de automotriz están haciendo una prueba de aceleración de una maqueta. Perfecto, lo ponen en la maqueta y hacen sus pruebas, toman datos, perfecto, listo, cumplimos, vamos a otro lado. Esto, señores, es el inicio. Costo al público, $200. Pero, les soy sincero, yo no le he sacado provecho hasta el momento. Yo lo demuestro, tengo mi aplicación en el celular, ahí se pueden ver las funciones, pero yo no soy la persona que lo va a aplicar.
Las personas son ustedes. Ustedes que están aquí, ustedes están ligados a máquinas, ustedes que están en las empresas y pueden mejorar los procesos, ¿no? Así que ahí está el gran reto hacia todos ustedes. ¿Okay? Hemos hablado ahora de un concepto Industria 4.0 y sí, quiero hacer, no propaganda, pero sí quiero mencionar lo que ya indicó Jorge también en su introducción. Aquí en el Senati tenemos 2 módulos de Industria 4.0, ¿no? En el primer laboratorio en Latinoamérica que ha implementado este tipo de equipos. Se trata de componentes y procesos que aplicamos nosotros en la industria llevados hacia un módulo educativo, ¿no? Ahí es donde tenemos conceptos como el Active Cockpit, que es el monitor que nos indica a tiempo real qué es lo que está pasando en el proceso. Tenemos control de piezas en la producción, o sea, el chip de radiofrecuencia, tenemos puestos de trabajos inteligentes, tenemos obviamente el trabajo con la nube, tenemos la posibilidad de controlar la producción a través de un sistema SAP, tenemos conectividad total. Pero, ¿qué es? Esto es un equipo que muestra y demuestra aquellos métodos que podemos utilizar para el concepto Industria 4.0. No es simplemente un equipo para que ustedes muestren a sus alumnos y digan, ah, mira, esto sucede así, así. Eso tiene que ser el inicio para la creatividad, el inicio para que ustedes y sus alumnos realmente piensen de qué forma pueden implementar conceptos similares en la realidad. Si no, perdimos. Esto no es un entorno CNC, que ustedes saben perfectamente cómo funciona y cuáles son los resultados que va a dar. Eso es un instrumento que quiere generar nuevas ideas, ¿no? Veamos rápidamente, pero creo que se puede hacer mejor también en el mismo laboratorio aquí, pero rápidamente veamos cuáles son las funciones y ventajas, ¿no? Entonces, ahí tenemos el mismo transponder que del trabajador que vimos en el video anterior. A través de una pantalla táctil podemos programar la producción, ya no a través de un programa específico, lo vimos en un Excel. Ahí el mismo proceso que es muy simple, es un bloque que se va armando. Tenemos una prensa neumática que va fijando los vástagos que después unen al producto, etc., ¿no? Me atrevería a decir que el mismo proceso no es lo importante. Lo importante son todos los sensores y métodos que yo utilizo. Esto es lo importante, poder diagnosticar a través de una tablet o a través de un celular, poder saber en qué estado se encuentra mi niña de manera real sin necesidad de estar cerca de ella, ¿no? Se trata de poder reproducir mi panel de control en un tablet y poder manejar a la niña desde el mismo, ¿no? De eso se trata, ¿no? Se trata de trabajar con realidad aumentada, ¿no? Donde yo puedo ver características de ciertos productos en el momento que me acerco a un código y puedo recabar información, ¿no? Este es un robot, digamos, entre comillas, amigable, que no necesita estar en una jaula. Y finalmente, bueno, el Active Cockpit, nuevamente donde vamos a revisar todos los datos de producción, ¿no? Se puede también realizar mantenimientos predictivos. La ingeniería se hace a través del Open Core, o sea, con diferentes lenguajes yo puedo programar el PLC. Ya no es necesario tener o saber exactamente el programa de Rexroth, lo puedes hacer con cualquier otro programa también. Toda la tecnología electrónica es Rexroth, sí, tenemos también PLCs de nuestra marca. Y de esta forma nosotros queremos acercarnos también a instituciones educativas como el Senati y bueno, esperamos que a nivel de la región tengamos también otros ejemplos con esta tecnología. Pero bueno, creo que ya hemos hablado suficiente de tecnología
quiero hablar ahora de ustedes, quiero hablar de las personas. Las personas son empleados de todo el mundo, son personas que pueden tener diferentes funciones, pueden ser gerentes, pueden ser técnicos, pueden ser encargados, cualquier tipo de función que puedan tener. Las personas son diferentes, trabajan en diferentes funciones, diferentes departamentos, pero esta conjunción es la que logra el éxito en un proceso industrial, sobre todo también cuando hablamos de industria 4.0, ¿no? Aquí es interconectividad de máquinas, Internet de las cosas, pero también las personas que conocen el proceso, sea cual sea su función, pueden colaborar en una mejora continua del proceso. Pero nosotros lo que necesitamos son personas idóneas para este proceso, ¿correcto? No podemos tomar personas que funcionan como robots, que están acostumbrados a acciones completamente repetitivas, ¿no? Tenemos que formar realmente a los técnicos del concepto Industria 4.0, técnicos modernos. Entonces, en Bosch hemos pensado sobre cuáles son las competencias básicas que nosotros requerimos, y de hecho encontramos competencias que nosotros cuando formulamos en conjunto con el Senati, por ejemplo, las carreras de mecatrónica automotriz, también la hemos tomado en cuenta, ¿no? Por ejemplo, liderazgo, por ejemplo, habla, o sea, saber hablar, saber comunicarse, personas que sepan salir de la rutina, que no sean autómatas, personas que sean flexibles, personas con pasión a lo que hacen, ¿no? Aquí es donde hemos cambiado completamente el esquema. Ya no es tan fácil formar personas adecuadas hoy en día, porque muchos estamos acostumbrados a enseñarles la parte tecnológica, ¿no es cierto? Y nos olvidamos de la parte personal, y esto es algo que hoy en día ya no se nos va a perdonar, porque el concepto industrial moderno, la industria 4.0, lo que requiere justamente son personas. La tecnología avanza, tanto en el software como el hardware. Necesitamos personas que constantemente se encuentren a la vanguardia tecnológica, se encuentren indagando, buscando soluciones, aprendiendo, comprendiendo aspectos nuevos. Si no tenemos esto, nos va a ser muy difícil, sobre todo cuando hablamos de industria 4.0, ser exitosos. Por eso es que bienvenido el Senati, que está implementando, que ha implementado ya en varias carreras estos aspectos, donde ya separamos muy claramente la tecnología y debemos enfocarnos también en las personas, en las cualidades de estas personas, porque hoy en día los técnicos que salgan de aquí del Senati, así como de otras instituciones a nivel mundial, van a ser aquellas que generen mejoras en la industria. Al ser tan simple, al ser un tema de software más que de hardware, cualquiera podría salir de aquí y decir, bueno señores, tengo este componente, quiero convertirlo en industria 4.0. No me atrevería a decir que podríamos iniciar con algunos proyectos aquí dentro del Senati, en donde estudiantes pudieran también llevar a cabo un proyecto de estos. Ya no es un secreto, ya no es costoso, está a la puerta, está a disposición de todos, ¿no? Entonces, tenemos tres aspectos en cuanto a la capacitación. Obviamente los conocimientos especializados, ¿no? Necesitamos que sepan de informática, producción de datos, sistemas de redes, radiotecnología técnica, etc. Todo lo que se refiere a el manejo de datos. Métodos y finalmente los aspectos personales. Esa sería, digamos, la propuesta de Bosch en relación a la formación de un técnico moderno en relación al concepto de industria 4.0. Estas tres fuentes, estas tres secciones son las que construyen un buen técnico para el futuro, ¿no? Ahora, hay que ser sinceros. En países como Alemania, por ejemplo,
de repente es un poco más fácil porque la industria tiene esa necesidad de mejorar. Entonces, los avances se dan casi siempre primero en la industria y luego se enseñan en las instituciones, sean universidades o instituciones como el Senati, ¿no? Allá. En nuestro caso es un poco diferente. Aquí lamentablemente nuestra industria está bastante relegada y considero que uno de los retos y de las funciones de una escuela como el Senati es justamente formar a las personas que luego vayan a aplicar nuevas tecnologías en la industria, ¿no? Y no ser un espejo de lo que tenemos actualmente, porque si no nos quedaríamos pues en los años 80, al menos en la mayoría de empresas, ¿no? Entonces, a través de los alumnos y los egresados del Senati, que son, o que quisiera que sean portadores tecnológicos, quisiera que sean emprendedores, quisiera que sean innovadores, creativos, perseverantes, flexibles, dispuestos a aprender. Hay tantas cualidades que nosotros quisiéramos como industria ver después en los aprendices del Senati, porque de esta forma ellos realmente van a contribuir en la mejora tecnológica. ¿Ya? Acuérdense de esto, por favor. Ya no se trata de comprar una máquina y solucionar un problema de producción. Se trata de personas que piensan un sistema informático casi siempre y de una manera muy simple pueden solucionar un problema serio en la industria, ¿no? Entonces, resumiendo, tenemos que preparar a las personas de manera humana y también técnica, ambos pilares. Se deben adecuar los programas de estudio, fomentando la creatividad, el ingenio y dejando de lado la repetitividad. Ojo, señores, ustedes que son instructores, ya no estamos en la época de decir, bueno, alumnos, vamos a ver, así se desmonta la suspensión, aquí se ama, háganlo ustedes. Hoy en día lo que debemos decir es, estas son las herramientas, vean qué hacen con ellas. Salgan al mundo, vean a su alrededor, vean qué es lo que hay. Piensen dónde pueden aplicar, dónde están los puntos críticos. No les demos esa facilidad. Yo sé, cuando una llanta está baja, tiene un hueco, o cuando la suspensión está goteando, hay que cambiarla. No es así hoy en día el concepto industrial moderno. Primero tenemos que analizar, debemos saber dónde está el problema, conocer nuestras herramientas, saber cómo aplicarlas, dónde y cuándo hacerlo. Ese va a ser el efecto que quisiéramos lograr. Y obviamente, muy importante también, es la integración en la industria. Y eso se va a lograr a través de ¿qué? A través de los aprendices que estén capacitados en aplicar conocimientos dentro de la industria. No importa si son aprendices o son egresados o son personas con 10 años de experiencia. Cada persona debería tener ideas, debería conocer y debería aplicar conocimientos. Dos últimos slides, no se preocupen. Bosch, me gusta siempre tenerlo delante mío porque es una persona que realmente vale la pena conocer más al detalle. Bosch lo dijo en el año 1922, o sea, hace casi 100 años. Los mecánicos y técnicos bien formados son la base del futuro de nuestra industria y todos los avances técnicos. Ya lo tenía claro, y lo sigue siendo. Nuestro país sigue siendo un país donde faltan técnicos y sobran ingenieros. Ok, yo también soy ingeniero, pero en fin, ni modo, ¿qué me hago? Ahora estoy en ventas, ¿ven? Ni siquiera estoy trabajando de ingeniero. Pero bueno, ya lo teníamos en claro. Mecánicos y técnicos es lo que se necesita, ¿no? Ahora, lo que el señor Bosch no supo hace 100 años es que a nosotros en Rexroth se nos iba a ocurrir agarrar un torno con el que él trabajaba en su taller en el año 1887, le pusiéramos un PLC, un IoT Gateway, un par de sensores y tuviéramos la posibilidad de conectarlo a Industria 4.0. ¿Ya? Que alguien se atreva a decirme que no es capaz
de mejorar o de convertir una máquina convencional en industria 4.0. Ahí está el ejemplo. Una máquina 1887, y creo que las máquinas aquí en Senati son un poquito más modernas. ¿O no? Pero bueno, ok, ahora sí es lo último. Pues antes de agradecerles la paciencia, me gustaría en conjunto con ustedes romper algunos de los paradigmas que muchas veces se maneja en torno al concepto de Industria 4.0. Uno de los más importantes es decir, oye, ¿sabes qué? Industria 4.0, eso es para Bosch, para Siemens, para Microsoft, para Mercedes, qué sé yo, empresas globales, empresas grandes, etc. No es cierto. La inversión es baja, por lo tanto se puede aplicar en cualquier tipo de empresa, ¿ya? Incluso en un taller, ¿no? Donde podamos mejorar, y pienso por ejemplo en un taller automotriz que puede tener varias sucursales, se interconectan, comparten información y pueden mejorar sus procedimientos. Luego, requerimiento de una alta inversión. Claro, si queremos optimizar y mejorar todo, sí, pueden estar robots, automatización y todo lo más, pero no es necesario. No es necesario. Puedo trabajar también con una inversión baja. Otro tema, tener un robot significa tener industria 4.0, y me acuerdo que una empresa aquí, en algún foro que se dio, dijo, sí, pues yo tengo 2 robots en mi empresa, así que esto es industria 4.0. No, señor. Si ese robot está conectado al internet, ahí es donde vamos a tener industria 4.0. Algo que es interesante, que los resultados son siempre los mismos. No. Eso es lo interesante del concepto. No sabemos exactamente qué es lo que saldrá del proyecto. Podemos verificar nuestros puntos críticos, mejorarlos, pero el resultado finalmente es, ojalá siempre mejor que lo que esperábamos, y son variados. Eso lo aplica para fabricación en serie, lo hemos visto con la línea de producción en Alemania, aplica para cualquier producción. Y algo que siempre ha sido un fantasma detrás de este concepto, que todo el mundo dice, sí, vamos a perder puestos de trabajo. Claro, de repente vamos a perder algunos puestos de nivel más bajo, sí, pero vamos a ganar puestos en otros niveles. ¿Por qué? Porque lo más importante sigue siendo el ser humano. Con esto quisiera agradecerles la atención. Cualquier cosa, pues yo estoy aquí a disposición suya. Las personas que conozco también saben dónde ubicarme, así que siempre dispuesto a apoyarlos, y tomo ya la iniciativa en decirles, bueno, cuando salga este paquete de IoT Gateway, el Senati será la primera institución en poder experimentar con él. Muchas gracias.